Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta clase del día de hoy sobre economía. Mi nombre es Claudia Sánchez Grande y en esta ocasión abordaremos el tema funcionamiento de la economía con el propósito de comprender cómo se estudian las decisiones económicas tanto a nivel individual como a nivel nacional. El objetivo de esta sesión es conocer el funcionamiento de la economía, inicialmente definir el concepto de economía, identificar cuáles son las diferencias entre las dos grandes ramas que presenta, que son microeconomía y macroeconomía, reconocer la importancia de ambas ramas en la toma de decisiones y analizar algunos ejemplos que nos van a permitir aplicarlo a la vida cotidiana y en la economía de un país. Entonces, vamos a iniciar. El funcionamiento de la economía, como ustedes habrán podido leer o observar noticias o incluso leer en documentos de investigación, pues la economía es una ciencia social que estudia tanto a las personas como a las empresas, los gobiernos y estudia cómo estos agentes administran los recursos limitados siempre para satisfacer sus necesidades y siempre van a buscar obtener la mayor utilidad o el mayor beneficio. Entonces, debido a esa amplitud que nos da este amplio concepto, entonces la economía se divide en dos ramas principalmente. La primera es la microeconomía, perdón, y la segunda es la macroeconomía. En microeconomía se va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos de manera individual. ¿Y quiénes son estos agentes económicos? Bueno, pues son los consumidores o las familias, las empresas y los mercados específicos, el mercado de trabajo, el mercado de factores, el mercado de dinero, entre muchos otros. Y entonces analiza cómo toman decisiones respecto a su consumo, en el caso de las familias, a la producción y a la fijación de precios en el caso de las empresas y en algunos casos también del gobierno. Un ejemplo de este estudio o donde podemos analizar prácticamente la microeconomía es cuando una familia decide qué productos comprar según su presupuesto o cuando una empresa determina el precio de su producto y pues digamos que en ambos ejemplos los elementos o las consideraciones que se tienen son diferentes para uno u para otro agente. En el caso de la macroeconomía, pues la macroeconomía va a estudiar a toda una economía en su conjunto, es decir, a todo un país en su conjunto, y se enfoca en agregados económicos que posteriormente se analizarán a detalle, pero bueno, los principales son el Producto Interno Bruto, que indica el crecimiento económico de un país, la inflación, el desempleo, pero también puede analizar temas como la política fiscal y la política monetaria que son importantes en un país, es decir, cómo se utiliza la tasa de interés, si aumenta o disminuye, cómo se utiliza la cantidad de dinero en circulación, si los impuestos o el gasto público, de eso habla la política monetaria y fiscal. Un ejemplo práctico de esta macroeconomía es cuando analizamos el crecimiento económico de México, es decir, cuando analizamos la tendencia en un periodo de tiempo del Producto Interno Bruto o las acciones que ejerce el Banco Central para controlar la inflación, como les decía, si aumenta las tasas de intereses o las disminuye o si aumenta la cantidad de dinero en circulación. Como ustedes pueden identificar, ambas ramas estudian fenómenos similares pero diferentes, es decir, se estudian desde diferente enfoque o perspectivas diferentes. Mientras la economía analiza situaciones muy particulares, por ejemplo, qué sucede cuando aumenta el precio de la gasolina, y entonces va a estudiar cómo afecta a las familias y cómo afecta a las empresas. En el caso de las familias puede verse afectado su consumo o puede haberse afectado su presupuesto o la cantidad de gasolina que adquiere por ese aumento de la gasolina, y en el caso de las empresas va a analizar qué efectos causa en el precio de sus productos o en sus márgenes de beneficio. Por otro lado, en el caso de la economía, va a evaluar cómo ese incremento de la gasolina puede afectar la inflación, es decir, cómo va a generar un efecto en los productos que integran el estudio de la inflación, es decir, de la canasta básica en un país, además de cómo va a impactar el crecimiento económico y el poder adquisitivo de la población, pero de manera general, como un promedio. Otro ejemplo en donde podemos analizar el actuar de ambas ramas es en el desempleo. En la microeconomía se va a estudiar cómo una persona busca trabajo o cómo una empresa contrata personal o de qué depende. Incluso hay encuestas a nivel nacional que nos dicen, nos dan indicadores de esto, pero entonces en ese, dejando a un lado ya cómo las personas o las empresas
llevan el empleo. En las encuestas nos van a ayudar desde el nivel ya macroeconómico, es decir, se va a analizar la tasa de desempleo nacional y sus efectos en la economía. Entonces, ambas disciplinas son complementarias. La información que se obtiene de la microeconomía nos ayuda a comprender fenómenos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque va de lo particular a lo general. Y entonces, en el caso de las condiciones macroeconómicas, pues van a influir a las decisiones individuales porque los indicadores, por ejemplo, de inflación o del aumento generalizado de precios, pues le van a dar a las familias un enfoque o cierta información para que éstas puedan consumir o no los productos que consumen generalmente. Y por eso los gobiernos, las empresas y los ciudadanos utilizan conceptos de ambas ramas para tomar decisiones más conscientes y más informadas. Entonces, en conclusión podemos decir, pues que la economía estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades y que siempre busca satisfacerse con las decisiones que nos brinden mayor beneficio. Por otro lado, la microeconomía analiza el comportamiento de sus consumidores, las empresas y los mercados específicos, y en el caso de la macroeconomía estudia el desempeño de la economía en su conjunto, digamos que la realidad de un país mediante indicadores como el Producto Interno Bruto, la inflación o el desempleo. Ambas ramas son fundamentales para comprender los fenómenos económicos y apoyar la toma de decisiones tanto individuales en el caso de familias, empresas o gobiernos, como a nivel más general, a nivel de todo un país en general. Comprender esta diferencia que existe entre la micro y la macroeconomía nos va a permitir interpretar de mejor manera lo que ocurre en el entorno económico en nuestro país y cómo influye en nuestra vida diaria y en el desarrollo de todos los países. Les agradezco su atención y nos vemos hasta la próxima.